Bueno, la cuestión del amor en el final del análisis efectivamente es algo que a lo que me confronté en mi análisis y creo que además es algo a lo que se confrontan de manera general los hombres en el análisis. Eh, la pregunta es si efectivamente los hombres pueden amar en tanto que hombres cuando sabemos las dificultades clínicas que la cuestión del amor plantea para la gente masculina, cuando conocemos la referencia que hace Lacan al final de su enseñanza en el tiempo para concluir, cuando dice que los hombres cuando aman, aman en tanto que mujer. Entonces me parece que efectivamente la cuestión del amor en el final del análisis para un hombre se plantea, se me planteó a mí. Hay una indicación que fue muy preciosa para mí, que me ayudó mucho a pensar a partir de mi propio caso qué lugar podía tener el amor. Es una indicación que Lacan da en el seminario sobre el acto analítico, creo que es el 28 de marzo de 1968, cuando dice que en realidad los hombres cuando creen desear aman y las mujeres cuando creen amar desean. Es una referencia que Lacan hace al texto de Freud sobre la degradación general de la vida erótica, cuando se conoce la disyunción entre el amor y el deseo que Freud plantea en ese texto de manera estructural, tanto para hombres como para mujeres, y Lacan hace como una especie de interloop, como se dice en francés, es decir, hace como una especie de voltereta, diciendo que en realidad, justamente a causa del riesgo del incesto, del temor del incesto, como lo plantea Freud, los hombres necesitan degradar al objeto del deseo para poder abordarlo, pero que en realidad justamente esta degradación del objeto del deseo les permite abordar justamente el objeto amado, no solamente el objeto deseado. Y que a diferencia de esto, y por oposición, las mujeres en realidad, cuando creen, en realidad cuando se conoce el lugar que tiene el amor, el lugar de velo, digamos, de la castración que tiene el amor para las mujeres, en realidad este amor les permite a ellas articular allí algo del deseo. Del lado de los hombres, lo que me pareció interesante en esta indicación de Lacan es que justamente lo que aparece ahí es que, digamos, el deseo se hace como el vehículo, se hace como aquello que permite, digamos, que vehiculiza algo del amor para ellos. Y esta cuestión se planteó en mi análisis, ya que, digamos, frente a una serie de inhibiciones bastante importantes que me llevaron al análisis, al primer análisis sobre todo, el análisis me permitió efectivamente levantar estas inhibiciones y poder, ¿cómo decir?, abrirme, poder entregarme de alguna manera, lanzarme en la vía del deseo, pero esta vía del deseo había dejado en suspenso y es una cuestión que volvió en el segundo análisis y más bien para el final del segundo análisis la cuestión del amor, efectivamente, ya que esta vía del deseo se planteaba, puedo decirlo, en mi relación con el partener, como una especie de déficit, podríamos decir, de la cuestión efectivamente amorosa que, bueno, como podríamos decir tantas mujeres, de alguna manera me aparecía, digamos, como una reclamación, como un reproche. Claramente, digamos, en relación a la estructura femenina y con cierta, diría yo, autenticidad, digamos, más acá de la demanda de amor. Entonces, lo que me apareció era que justamente la cuestión del amor podía plantearse ahí como un más allá del deseo, como algo que se añadía, que vino como por añadidura al deseo, una vez que el lugar del fantasma, una vez que el goce que permitía el fantasma, y creo que aquí interviene la cuestión del goce en relación al amor y al deseo, en la articulación, digamos, que existe entre estos tres términos, la cuestión del goce fantasmático fue tocado en el análisis a partir de la, podríamos decir, de la construcción y de la consecuente atravesamiento de mi fantasma fundamental. A partir de ese punto, algo justamente del goce fue tocado que hizo que hubiera como una desanudamiento, desfijación,
digamos, de la relación al objeto de goce, al objeto fantasmático, y que el partener que tenía más bien, que yo tenía más bien tendencia a ubicar en este lugar del objeto, digamos, fantasmático, del objeto de goce fantasmático, pudiera justamente en mi relación a ella abrirse aún más allá, podríamos decir, del objeto pulsional, de solamente el objeto pulsional en el que yo tenía tendencia a ubicarla. Entonces creo que a partir de ahí se abrió para mí una posibilidad que permitió justamente poder amar a este objeto que sin, digamos, sin esta maniobra fundamental del análisis hubiera quedado solamente del lado del objeto fantasmático y del circuito, podríamos decir, pulsional. Creo que de alguna manera este movimiento vino a responder a una fórmula muy enigmática de Lacan en el al final del seminario 11, cuando Lacan dice que solamente, digamos, al final del seminario 11, cuando dice que en el final del análisis se abre para el sujeto la posibilidad de un amor sin límites, de una manera muy enigmática, es decir, más allá de los límites de la ley. Podemos entender a la ley del lado de la ley paterna, y cómo justamente el análisis poniendo en cuestión la ley paterna permite a un sujeto alcanzar algo de la significación, dice él, no dice del amor sin límites. No es que el análisis abriría a una especie de, podríamos decir, amor loco, amor fou, como decían los surrealistas, como decían Breton, sino la significación, es decir, algo que el sujeto puede de alguna manera simbolizar y significar como un amor sin los límites que, por un lado, la ley paterna establece, pero podríamos decir también la ley del goce, es decir, la ley que el fantasma, en tanto fenêtre, en tanto ventana sobre lo real, determina en cuanto al goce, y que una vez tocada, una vez, podríamos decir, desarmada esta ventana sobre el objeto de goce que determina y que limitaba el fantasma, una vez desarmada esta ventana, justamente se me abrió, en mi experiencia, una posibilidad justamente de poder amar a este objeto que era el objeto del deseo, amar por supuesto al otro en su particularidad, en lo que tiene, digamos, de elemento más diferencial, de singularidad, digamos, más allá justamente de lo que la ley paterna, el nombre del padre, determinaba. Entonces hubo ahí esta operación que para mí fue fundamental porque pacificó muchas cosas en la vida amorosa, y me parece que leído así, digamos, desde este Lacan, me permitió de alguna manera entender un poco qué es esto de la significación de un amor sin límites, digamos, no más allá de los límites de la ley. Entonces hay algo ahí, me parece, que anuda de alguna manera amor, deseo y goce, tal como lo plantean las jornadas de la sección de Florianópolis, en torno a la posibilidad de, más allá de las condiciones de goce, más allá de la ley, pero más allá también de las condiciones de goce, se abre para un sujeto la posibilidad de un amor, de un nuevo amor, como lo decía Rimbaud, Arthur Rimbaud, como Lacan lo retoma, determinado justamente por la singularidad del objeto, ahí donde más bien este objeto tenía, en mi caso, una tendencia a ser reducido al objeto de goce, digamos, pulsional.